A las 5:09 de la madrugada, antes de que el gallo de doña Aurelia soltara su primer quejido ronco, un motor desconocido rompió el silencio de la sierra. Mateo Cárdenas abrió los ojos al mismo tiempo que el perro flaco de la vecina empezó a ladrar hacia el barranco. Ese ladrido, ese tono quebrado, él lo conocía desde niño. Algo malo venía subiendo. El viento frío se colaba por las rendijas de la ventana y movía la cortina vieja con un susurro que parecía decir «Aguas, mijo». Mateo se incorporó despacio, sintiendo ese peso en el pecho que solo aparece cuando el miedo ya te está esperando en la puerta. Desde su cuarto, alcanzó a ver 3 luces largas, avanzando lento por el camino de terracería. Luego, una cuarta, todas subiendo, tragando polvo, metiéndose a la sierra como si nadie les hubiera enseñado respeto. «Chingado», murmuró Mateo, con la voz todavía dormida pero el alma ya despierta. Se puso la chamarra de mezclilla, tomó el radio comunitario y salió. El aire olía a pino húmedo y a diésel caliente, una mezcla que en San Juan de la Loma significaba una sola cosa: gente armada. El pueblo seguía dormido, ni un foco prendido, ni un niño llorando. Solo el sonido lejano del radio AM de doña Aurelia, siempre encendido, soltando estática como si también estuviera nervioso. En la calle, Lidia, su hermana, ya estaba ahí, abrazándose los brazos por el frío. ¿Son ellos?, preguntó con voz bajita, esa voz que siempre usaba cuando sentía miedo pero no quería aceptarlo. «Sí», respondió Mateo, «y vienen confiados». Lidia miró hacia las luces. Su mirada tenía ese brillo extraño, mezcla de susto y rabia. El pasamontañas negro del cartel se reflejaba en su memoria como una pesadilla repetida. Mateo la empujó suavemente hacia atrás. «Métete, güey. No quiero que te vean». «¿Y tú qué?», susurró ella. «A mí ya me vieron desde morro», dijo él, tratando de sonar ligero. «A ti no». Las camionetas blindadas pasaron despacio frente al viejo letrero oxidado. San Juan de la Loma, territorio de usos y costumbres. Los sicarios ni siquiera lo voltearon a ver. Una mano vieja se posó en el hombro de Mateo. Era doña Aurelia, su abuela. La mano temblaba, pero el agarre era firme, como raíz de encino. «Te dije, hijo», susurró. «Cuando los perros ladran pa'l barranco, la montaña avisa». Mateo tragó hondo. El venado, jefe de la célula de los del sur, bajó de la primera camioneta. Traía un pasamontañas negro aunque no hiciera frío. Los ojos se le movían rápido, como si buscara a quién intimidar primero. «¿Ya viste?», dijo Lidia por última vez antes de entrar a casa. «Ese güey no tiene alma, ni de lejos». El venado dio la primera orden sin gritar, pero con ese tono que se siente en el estómago. «Avancen. Si este pueblo está vacío, lo llenamos a nuestro modo». El corazón de Mateo se apretó, no por él, por la deuda de su madre, por la amenaza contra Lidia, por el pueblo que lo vio crecer y por lo que estaba a punto de hacer. Sacó un pequeño espejo de metal, muy raspado, que había pertenecido a su abuelo. Lo levantó apenas lo necesario para que la luz gris del amanecer se reflejara hacia la loma del norte. Un destello, otro, un tercero. Allá arriba, entre la niebla, alguien devolvió la señal. La montaña ya estaba despierta. Mateo sintió un vacío en el estómago. Sabía lo que significaban esos reflejos. La defensa comenzaba. Pero también sabía algo más. Si fallaba, aunque fuera un detalle, el cartel no solo se quedaría, se vengaría. Lidia reapareció por la puerta, temblando no por el frío, sino por la certeza. «Mateo, ¿crees que podamos detenerlos?». Él no respondió. Solo la miró con esos ojos que el pueblo llamaba los de miras, porque parecían ver más allá de los pinos y de la niebla. «No sé si podamos», dijo al fin, «pero hoy no van a pasar fácil». El silencio cayó encima de los tres como un cobertor pesado. Doña Aurelia apretó más fuerte su hombro, sus dedos huesudos temblando con una mezcla de orgullo y miedo. «Acuérdate de tu promesa, mijo», susurró la anciana. «La tierra se cuida con la vida, pero también con la cabeza». Mateo asintió, y justo cuando iba a responder, un sonido cortó el aire. «Ustedes, vengan acá», gritó un sicario desde la segunda camioneta. Mateo sintió cómo la sangre se le hizo hielo. Lidia se quedó petrificada, con los ojos muy abiertos.
y detrás de ellos, el perro del callejón empezó a ladrar más fuerte, como si anunciara algo peor. El venado caminó hacia ellos, despacio, con las botas hundiéndose en la tierra húmeda. «A ver», dijo con una sonrisa torcida bajo el pasamontañas. «Tú, el de la chamarra, ven pa' acá». Mateo respiró hondo. La sierra guardó silencio absoluto. Y entonces entendió algo. El cartel no venía a tantear, venía a quedarse. Y en ese segundo, cuando Mateo dio el primer paso hacia el venado, una sombra se movió desde la loma alta, una sombra que no debería estar ahí. El venado se acercaba con esa forma lenta que tienen los depredadores cuando ya creen ganado el pleito. Cada paso suyo levantaba un polvito fino que el viento empujaba hacia la cara de Mateo, como un recordatorio de que en la sierra hasta la tierra te avisa cuando algo anda mal. Mateo levantó las manos despacio, no en señal de rendición, sino para que Lidia entendiera. No te muevas, no hables, no respires fuerte. La camioneta del fondo dejó el motor encendido. Ese ronquido grave se mezclaba con el ladrido tembloroso del perro del callejón y con el susurro del radio de doña Aurelia, que de pronto soltó un shh, shh, más agudo que de costumbre, como si también tuviera miedo. El venado quedó frente a él. «Tú eres de aquí, ¿verdad?» «Sí, señor». Mateo habló despacio, midiendo cada palabra. «Nací aquí». «Pues qué suerte». El venado sonrió. «Vas a decirnos por dónde se va pa' la costa». Mateo sintió el estómago apretarse. No podía revelar nada, pero tampoco podía mentir descaradamente. El venado era bruto, sí, pero no pendejo. Detrás de ellos, la sombra en la loma se movió otra vez. Mateo la identificó de inmediato. Un reflejo muy suave, apenas visible. Era don Hilario. El anciano estaba activando la primera señal, no para atacar, sino para evaluar si Mateo podía aguantar el momento crítico sin quebrarse. La montaña estaba observando. Mateo tragó saliva. «La costa queda lejos, jefe. Por aquí no hay paso pa' camionetas». «¿Y tú crees que te estoy preguntando?» El venado dio un paso más, tan cerca que Mateo sintió el olor a sudor frío y perfume barato saliendo bajo el pasamontañas. «Dame la ruta, o me voy a enojar». Lidia ahogó un sollozo. El venado volteó hacia ella. «¿Y esa quién es? ¿Tu morrita?» «Mi hermana», respondió Mateo sin pensarlo, y sintió el error apenas salió de su boca. El venado chasqueó los dedos. «Mírala, güey. Bien bonita. Así se ve la gente que sí coopera». Lidia retrocedió un paso. Las manos le temblaban, pero mantuvo la mirada firme. Mateo sintió un orgullo extraño y doloroso. Su hermana tenía más coraje que muchos hombres del pueblo. El venado levantó la mano para llamarla. En ese instante, el viento cambió. Un soplido largo desde la punta del cerro. El sonido profundo, viejo, reconocible. La concha de don Hilario. El venado frunció el ceño. «¿Qué fue eso?» Mateo aprovechó la duda. «El viento, jefe. Aquí suena así. Las barrancas engañan». Pero la concha volvió a sonar. Más corta, más precisa. Era el código. «No te quiebres. Distráelo». Una calma rara cayó sobre Mateo, como si la sierra le hubiera puesto una mano en la espalda. «Jefe», dijo él, mirando al piso. «Si quiere, lo llevo yo, pero deje en paz a mi hermana». Lidia lo miró con desesperación, con esa mirada que decía «no lo hagas, güey», pero sin decir nada porque sabía que arruinaría todo. El venado sonrió. Eso quería oír. Chasqueó los dedos. «Cholos, a revisar las casas. Aseguren la plaza». Al fondo, se escuchó una voz joven. «Comandante, está raro el pueblo. No hay ni un alma». Era Crisanto, el halcón obligado. Su voz tenía un temblor que solo se escucha en quienes ya conocen el miedo desde pequeños. El venado lo miró con desprecio. «Cállate y vigila. Tú siempre ves cosas que no son». Pero Mateo sí vio algo. Un detalle pequeño. Un movimiento mínimo en el cuello del muchacho. Un destello de un dije de metal colgando. Un dije que Mateo conocía. Uno que perteneció al hombre que lo salvó cuando niño. El padre de Crisanto. Mateo sintió el corazón dar un golpe seco contra el pecho. Ese joven no era enemigo. Era una deuda pendiente del destino. Pero antes de que pudiera decir algo, el radio del sicario más cercano tronó con estática. «Comandante, tenemos un problema». «¿Qué problema?».
gruñó el venado. Acabamos de ver algo entre los pinos, pero desapareció. Lidia apretó la mano de Mateo. Doña Aurelia dejó escapar un rezo bajito. El venado volteó hacia la sierra. Los ojos se le abrieron detrás del pasamontañas. ¿Qué chingados hay allá arriba? Y en ese segundo, la niebla se abrió apenas, solo lo necesario para revelar una figura de pie entre los pinos, inmóvil, observando. Una figura que no debería estar allí. La figura entre los pinos no se movía, no respiraba, no hacía ruido. Solo estaba ahí, parada como si la montaña misma la hubiera puesto. El venado sintió un escalofrío subirle por la espalda. No lo dijo, pero sus dedos se apretaron contra el fusil con un temblor mínimo, apenas visible, pero suficiente para que Mateo lo notara. «¿Qué es esa madre?», preguntó uno de los sicarios, un flaco nervioso que no soltaba su rosario. «Una sombra», respondió Mateo rápido. «Aquí así pasa, la niebla engaña». Era mentira, lo sabía, pero la sierra también sabía mentir para defender a los suyos. La figura desapareció con la misma suavidad con la que había aparecido, como humo tragado por los pinos. El venado respiró hondo, fingiendo calma. «No se paniquen, cabrones. Esto es monte, no un cementerio». El comentario cayó pesado. Crisanto bajó la mirada, pero sus manos temblaban claramente. El radio colgado en su pecho rebotaba contra su chamarrilla vieja. Mateo sintió un impulso inexplicable. Acercarse al muchacho, preguntarle por su padre, decirle que no estaba solo. Pero no podía, todavía no. Un zumbido suave rompió el silencio. El radio comunitario de Mateo dio 2 chasquidos. El código de don Hilario. «Listos en la cueva norte». La defensa se estaba moviendo. En silencio, como debía ser. Un sicario se acercó a el venado. «Comandante, las casas están vacías. No hay comida, no hay ropa, ni perros, ni gente. Nada». El venado tronó la lengua. «Siempre lo mismo con estos pueblos», gruñó. «Creen que escondiéndose se salvan». Pero el tono de su voz ya no era seguro. Había un nerviosismo que se manifestaba en detalles. El hombro tenso, la respiración corta, los pasos más rápidos. Mateo lo observó con atención. Sabía leer miedo. La sierra se lo había enseñado desde niño. «¿Dónde está la gente?», preguntó el venado a Mateo, volteando hacia él con ojos filosos. «No lo sé, patrón», respondió Mateo, manteniendo la voz neutra. «Cuando hay extraños, todos se van para la parte alta. No quieren problemas». El venado lo miró como si quisiera arrancarle la verdad a golpes, pero no pudo. Algo en la expresión serena de Mateo lo desconcertaba. Un viento fuerte bajó por la ladera. Llevaba consigo olor a tierra mojada, a hoja de pino quebrada, y ese aroma extraño de la sierra cuando quiere asustar. Crisanto levantó la vista. «Ese viento no es normal», susurró. Mateo entendió. Ese muchacho sí conocía la sierra. La reconocía. La temía. El venado lo escuchó y le lanzó una mirada dura. «¿Ahora eres meteorólogo, morro?». Crisanto tragó hondo. No respondió. Pero Mateo vio algo más. Los ojos del muchacho estaban rojos. No de llanto, de cansancio, de noches sin dormir, de golpes recientes. La deuda del destino volvía a apretar en el pecho de Mateo. El venado dio otra orden. «Cholos, a revisar la parte alta. Quiero saber qué esconden estos cabrones». 3 sicarios comenzaron a subir por el sendero estrecho. Pero a los 15 pasos, uno se detuvo. «Comandante, el suelo está raro». Mateo sintió un vuelco en el estómago. Sí, allí estaba una de las trampas más viejas de los comuneros. Un tramo de tierra suelta que hacía que el sonido de los pasos viajara al revés, confundiendo al caminante. El sicario volteaba a todos lados, desorientado, con la respiración corta. «Esto no está bien», gritó. El venado apretó la mandíbula. «Sigue caminando, carajo. No seas niño». Pero el sicario no dio otro paso. Se quedó congelado, mirando a la sierra como si algo detrás de los árboles lo estuviera llamando. En ese instante, el radio de Crisanto sonó con una estática rara. «Shh, shh. ¿Alguien ahí? Shh». La voz era irreconocible. No era sicario, no era comunero, no era nadie que Mateo conociera. El venado arrancó el radio de las manos de Crisanto. «¿Quién chingados habló?». Solo la sierra respondió.
Un silencio pesado, profundo, que hizo que todos, hasta el perro del callejón, dejaran de moverse. Mateo sintió que el aire se volvió frío de golpe. Y entonces, muy arriba, entre los pinos, un segundo reflejo apareció. No era don Hilario, no era ningún comunero, era alguien más, alguien que no debería estar ayudando, alguien que Mateo creía lejos desde hace años. La respiración se le rompió en el pecho. Él la reconoció al instante. Esa silueta, ese modo de quedarse quieta. Lidia. Mateo sintió que la sangre se le bajaba de golpe cuando reconoció la silueta. Lidia, de pie, quieta entre los pinos como si fuera parte del monte, con esa postura que solo usaba cuando quería ocultar el miedo. No, no, güey, susurró Mateo sin mover los labios. El venado siguió la dirección de su mirada. ¿Qué viste? Nada, respondió de inmediato. La neblina engaña. Pues a mí no me engaña ni madres. El venado levantó el fusil un poco. Vi algo moverse. Mateo sintió un nudo en la garganta. Si Lidia daba un paso, uno solo, la tronarían o la bajarían para interrogarla. Y ningún plan, ninguna trampa ancestral podía salvarla de eso. El viento cambió. Un susurro largo se coló entre los árboles como un lamento. La sierra también estaba nerviosa. Crisanto, a unos metros, miraba hacia arriba con los ojos muy abiertos. Ese muchacho entendía perfectamente el peligro. Y lo vivía también. «Comandante», susurró él. «¿Qué? No dispare. Eso puede ser un comunero que nomás está cuidando ganado o...» «Ah, ¿sí? ¿Y las vacas trepan pinos ahora?» Los sicarios rieron, pero fue una risa rota, débil, como si no estuviera completa. Lidia no se movió, ni un parpadeo. La neblina le cubría la mitad del rostro, pero el brillo de sus ojos alcanzó a bajar hasta donde estaba Mateo. Una mirada corta, un mensaje completo. «Estoy ayudando. No me detengas». Mateo sintió un golpe en el pecho, una mezcla de orgullo y terror puro. El venado levantó más el fusil. «A la verga la espera. Le voy a tirar un sustito pa' que baje». Mateo dio un paso al frente. «No, patrón. Espere. Aquí si dispara, el eco rebota raro. Puede parecer que nos rodean». «¿Y tú qué sabes?» «Sé porque vivo aquí, jefe». Esa frase cayó como piedra. Los sicarios se miraron entre ellos. Uno murmuró: «La neta, aquí sí suena raro». «Pues claro que suena raro. Estamos en brujería ajena», susurró otro. El venado chasqueó la lengua, irritado por la duda colectiva. Mateo se aferró a ese momento. «Si quiere yo subo», propuso. «Para ver qué es». «Solito». Lidia negó con la cabeza desde arriba. Minúsculo gesto, pero suficiente. El venado lo miró de arriba abajo. «¿Y si te me escapas?» «¿A dónde?» Mateo sonrió con frialdad. «Si corro, me alcanzan en 2 minutos. Además...» Y miró rápido hacia Lidia. «No me voy sin mi familia». Esa última palabra le pegó al venado por razones que Mateo no entendía todavía. Un segundo de titubeo. Un parpadeo más largo de lo normal. Y la niebla hizo su parte. Ocultó la figura de Lidia como si nunca hubiera estado ahí. El venado bajó un poco el arma. «Está bien, pero sube ya. Y no intentes hacerte el héroe». «Sí, patrón». Mateo comenzó a caminar hacia la loma. El suelo crujía húmedo bajo sus botas. El frío del amanecer mordía los dedos. El corazón golpeaba contra las costillas. Y de repente, una mano pequeña y fría se agarró de su chamarra desde atrás. «Crisanto, no vayas solo», susurró, apenas audible. «La sierra no quiere que subas sin guía». Mateo volteó. Los ojos del muchacho brillaban con ese miedo antiguo, ese que uno trae desde niño. «Tú no puedes venir», respondió en voz baja. «Sí puedo», insistió Crisanto. «Tú no sabes algo». Mateo frunció el ceño. «¿Qué no sé?» El muchacho miró hacia el bosque, hacia el punto donde Lidia había estado. «Tu hermana no subió sola». Mateo sintió como todo su cuerpo se tensaba. «¿Qué dijiste?» Crisanto tragó saliva. «Yo vi a alguien más con ella hace rato. Una sombra, una persona pequeña. Creo que era una mujer». Mateo sintió que el aire se le fue. Lidia no debía estar ahí. No debía traer a nadie. Y menos a esa hora. Entonces Crisanto soltó la frase que le heló la sangre. «La reconocí por la trenza. Es tu mamá». El corazón de Mateo se detuvo por un segundo.
¿Mi mamá? Susurró, con la voz rota. Crisanto asintió sin levantar la vista. Mateo sintió como si el suelo se abriera bajo él. Su mamá, esa mujer que todos en los Laureles creían demasiado frágil para subir la loma, demasiado enferma para caminar más de 10 minutos. Allá arriba, en la neblina, en territorio caliente. Tú no puedes haberla visto, dijo Mateo, aunque sabía que no era verdad. La sierra no perdona mentiras, y los ojos de Crisanto no estaban mintiendo. La vi, Mateo. La voz del muchacho temblaba, con una cobija al hombro y una bolsa de mandado, como si fuera a dejar algo. Mateo sintió un nudo brutal en la garganta. Esa bolsa, esa cobija, era lo que su mamá usaba cuando llevaba comida a alguien que estaba escondido. Lo hacía desde los tiempos en que su padre se metió en pedos con el alcohol y desaparecía días enteros. Siempre lo perdonaba, siempre buscaba salvarlo. No, no puede ser, Mateo murmuró. El venado los miró desde abajo con sospecha creciente. ¿Qué están cuchicheando? Nada, jefe, respondió Mateo, intentando recuperar el control mientras su mente se incendiaba. La sierra se quedó tan callada que hasta los perros dejaron de ladrar. Lidia no debía traer a mamá. Nadie debía saber que Mateo estaba metido en algo. Él había jurado mantenerlas lejos de todo esto. Pero la montaña tenía otros planes. Mateo, susurró Crisanto, tu mamá dejó algo. Yo la vi sacar como un pañuelo blanco con un dibujo raro. Parecía una señal. El estómago de Mateo se encogió. Un pañuelo blanco con bordado verde. La señal de su familia. La señal de protección. La señal que su abuelo usaba cuando algo grave venía bajando de la sierra. La mezcla perfecta de amor y advertencia. Mateo entendió. Su mamá no solo había subido. Había venido a decirle, ya sé lo que haces. No estás solo. No te voy a dejar morir. Se llevó una mano al rostro, tragando un dolor antiguo, ese que uno guarda desde que es niño, cuando ve a su madre enfrentarse al mundo con pura voluntad. Pero el momento se rompió en seco cuando dos sicarios empezaron a gritar. «¡Comandante! ¡Venga a ver esto! ¡Rápido!». El venado volteó hacia Mateo con ojos afilados. «Tú no te mueves». Los sicarios estaban señalando algo en el suelo. Huellas, pequeñas, de mujer. Dirección, hacia el bosque. El venado frunció el ceño. Aquí hay alguien, y no es comunero. Mateo sintió el corazón explotar en su pecho. Si hallaban a su mamá, si la atrapaban, no iba a dejar que eso pasara. «Déjeme buscar yo», dijo Mateo, intentando sonar útil, no desesperado. «Ellas a veces se esconden en cuevitas. Yo sé dónde». El venado lo miró duro. «¿Por qué tú? Porque si hay una señora ahí, se va a espantar si ve puros hombres armados. Mejor yo. No va a correr». El venado analizó cada milímetro de su rostro. Dudó, desconfió, pero también estaba cansado del silencio de la sierra, de la neblina, del miedo. «Te doy 10 minutos», dijo al fin. 10. Si no vuelves, te busco yo. Mateo tragó saliva. «Sí, patrón». Dio 3 pasos hacia el sendero. Crisanto lo siguió quedándose a su izquierda. «Tú no», lo detuvo Mateo. «Sí», respondió el muchacho. «Yo sé a dónde fue tu mamá». Mateo se giró, con los ojos llenos de miedo y gratitud. «¿Cómo sabes eso?». Crisanto respiró hondo. «Porque la vi entrar, a la cueva de los murmullos, donde dicen que la montaña habla con los vivos». Mateo palideció. Esa cueva. Nadie entraba ahí. Ni guerrilleros, ni comuneros, ni cazadores. Solo gente en peligro mortal. Crisanto bajó la voz hasta un susurro. Y no entró sola. Alguien más ya la estaba esperando adentro. El sendero hacia la cueva de los murmullos no era largo, pero cargaba un peso antiguo, un aire frío, distinto al de la madrugada, que olía a piedra mojada, a raíces viejas y a algo más, algo vivo. Mateo caminaba con el corazón desbocado. Cada paso retumbaba dentro de su pecho. Crisanto iba detrás, casi sin hacer ruido, con la mirada clavada en el suelo. «Si mi mamá está ahí», susurró Mateo tragando ansiedad. «Está viva», respondió Crisanto sin levantar la vista. «La vi entrar caminando». «¿Y quién estaba con ella?». «No sé su nombre, pero sé que no era comunero». La frase cayó como un cuchillo. Mateo detuvo el paso. «¿Cartel?». Crisanto negó. No se movía como sicario.
No traía forma de depredador. Traía miedo. El silencio que siguió fue espeso. El viento arrastró un silbido natural entre los pinos. No era un código comunero. Era la sierra avisando algo. Un perro ladró a lo lejos. 2 veces. Luego calló. Mateo y Crisanto se miraron. Ambos sintieron el presagio. La boca de la cueva apareció entre 2 rocas gigantes, como si las montañas hubieran abierto la boca para tragarse secretos. La neblina entraba y salía lentamente, como si la cueva respirara. Crisanto murmuró: «Aquí no se entra sin permiso». Mateo apretó los dientes. «Mi mamá está ahí. Eso es permiso suficiente». Ambos cruzaron la entrada. La oscuridad era casi total. Apenas un rastro de luz azulada se colaba desde una grieta superior. El aire estaba frío como metal. A unos metros adentro se veía una sombra, sentada, quietísima. Mateo sintió un temblor en la mano. Y ahí estaba una de las imágenes que el destino exige. La mano arrugada de una mujer mayor, apoyada sobre una roca, temblando suavito por el frío. «Mamá», susurró con un hilo de voz. La figura levantó la cabeza. Los ojos brillantes de doña Roberta se iluminaron apenas con la grieta de luz. «Mijo, llegaste». La voz le quebró el alma. Mateo cayó de rodillas frente a ella. Le tomó la mano, aún tibia, aún fuerte a pesar de los años. «¿Qué haces aquí, ama? Esto es peligroso». «Pues por eso vine», respondió ella con calma. «Para que no te pase nada, ni a la niña». Mateo frunció el ceño. «¿Qué niña?». Una tercera voz, temblorosa y joven, salió desde un rincón oscuro. «Yo». Mateo giró hacia el sonido. De la sombra emergió una muchacha de unos 17 años, con la ropa sucia, sin zapatos, los brazos llenos de polvo de sierra. «¿Tú quién eres?», preguntó Mateo, retrocediendo instintivamente. La muchacha respiró profundo, como alguien que estaba a punto de confesar un pecado. «Me llamo Reina, y yo no estoy aquí por casualidad». Mateo apretó la mandíbula. «¿Vienes del cartel?». Ella negó llorando. «No, yo vengo huyendo de ellos». «¿Y por qué te escondes en mi sierra?». «Porque…». La voz se le quebró. «Porque buscan matarme». Crisanto quedó helado. Mateo se inclinó hacia ella. «¿Por qué? ¿Qué sabes?». La muchacha miró al suelo. Su respiración era un hilo frágil. «Porque soy hermana de alguien que ustedes no conocen, pero que ustedes tienen cerca, muy cerca». Mateo sintió que el estómago se le caía. Reina levantó el rostro. «Mi hermano es uno de los sicarios que venían con el venado. Uno que quiere traicionarlo y entregarse». Mateo respiró hondo. Su pecho ardía. «¿Quién?», preguntó con la voz baja, tensa. Reina cerró los ojos. «Cristian». Mateo se congeló. Crisanto también. Reina continuó. «Él me mandó escondida para entregar un mensaje, uno solo, uno que puede salvarlos, o hundirlos a todos». Mateo tragó saliva, sintiendo el eco de la cueva apretarles la garganta. «¿Qué mensaje?». Reina levantó la vista. «Que la célula del cartel no vino sola. Hay otros 30 hombres bajando por la vereda sur». Crisanto tembló. «¿30 más?». Reina asintió, con lágrimas cayendo por su rostro. «Y vienen directo a arrasar con todo». La cueva entera pareció contener el aliento. Y entonces, desde afuera, un ruido seco, un disparo al aire, un grito, el venado rugiendo. «¡Mateo! ¡Sal de donde estás!». Mateo apretó los dientes. La montaña acababa de cambiar las reglas. El disparo retumbó en toda la sierra como un trueno seco. Las piedras vibraron, los pájaros huyeron, y el eco volvió 3 veces, como si la montaña estuviera repitiendo la amenaza. «¡Mateo!», rugió el venado desde afuera. «Te doy 30 segundos. 30». Doña Roberta se estremeció. La mano vieja se apretó contra la pierna de Mateo, temblando. «No salgas, mijo», susurró con una voz chiquita, apenas audible. «Él no viene a hablar». Crisanto dio un paso hacia atrás, como si quisiera hacerse invisible. Reina respiraba rápido, casi hiperventilando. «Si te encuentra aquí, te mata, y nos mata a todos», soltó ella con desesperación. Mateo cerró los puños, y el aire frío de la cueva se le metió hasta los huesos. La voz del venado volvió a tronar. «Te estoy viendo, cabrón. No juegues conmigo».
Era mentira, pero Mateo lo conocía. Cuando ese hombre decía cosas así, era porque ya estaba perdiendo el control. Crisanto murmuró: ese tono lo pone cuando sabe que algo no cuadra. Y sí, porque algo no cuadraba. Reina tragó saliva. Mi hermano, Cristian, dijo que el venado ya sospecha de traición. Hay mensajes que no le concuerdan, y alguien de los suyos ya está hablando con otro mando del cártel. Mateo sintió un escalofrío. ¿Quién? No lo sé. Solo sé que Cristian escuchó una llamada, una instrucción. Crisanto levantó la vista, pálido. ¿Cuál instrucción? La muchacha lo miró directo a los ojos. Si el operativo falla, eliminen al venado. Y que parezca que lo hizo la comunidad. El silencio se volvió gravísimo. Ni la cueva respiró. Doña Roberta murmuró con una calma triste: así trabaja el mal, mijo. Se devora solito. Afuera, el venado siguió gritando. Pero ahora su voz tenía otro tono. No era furia, era pánico. «¡Mateo! Sal o voy a comenzar a bajar gente. ¿Dónde estás, carajo?» La amenaza quedó flotando. Dura. Real. Reina se tapó la boca para no llorar fuerte. Mateo se acercó a la entrada de la cueva, apenas lo suficiente para escuchar mejor. El venado estaba caminando en círculos, pateando piedras, resbalando en la tierra húmeda. «¡No me van a joder!», gritaba como animal acorralado. «Esto no se me sale de control. ¿Oíste, Mateo?». Crisanto susurró: «No es por ti. Está peleando contra algo que no entiende, contra su propio miedo». Mateo sintió una punzada de compasión mezclada con rabia. La sierra se quedó muda. Ni el viento se movió. Doña Roberta levantó lentamente la vista hacia su hijo. «Mijo», dijo con voz suave, «la montaña ya escogió su lado. Ahora te toca escoger el tuyo». Mateo apretó los dientes. El corazón golpeaba en su pecho como tambor de guerra. «Tengo que salir», murmuró. «¡No!», saltó Reina. «Si sales, no vuelves». «Si no salgo, el venado empieza a disparar al monte», dijo Mateo. «Y mi gente está escondida ahí». Crisanto hizo un gesto nervioso. «Entonces, ¿qué vas a hacer?». Mateo respiró hondo. Una calma rara lo llenó. Una calma que solo llega cuando uno está a punto de tomar una decisión que cambia destino. «Voy a hablar», dijo. Pero no como Mateo el infiltrado, ni como Mateo el comunero. Se giró hacia su madre. «Voy a salir como hijo de esta sierra, y que la montaña hable por mí». Doña Roberta asintió. Ese gesto lo hizo temblar más que cualquier arma. Mateo avanzó hacia la salida de la cueva, pero justo cuando iba a cruzar la luz tenue, Reina lo tomó del brazo con fuerza. «Espera», susurró ella. «Hay algo más». «¿Qué?», preguntó Mateo, muy quieto. Reina lo miró con lágrimas en los ojos. «Cristian no es el único que quiere entregarse. Hay otro sicario, uno que te conoce, uno que sabe quién eres». Mateo se quedó helado. «¿Quién?». Reina tembló. «Dijo que, si se arma la bronca, te va a proteger aunque tenga que traicionar al venado». Mateo sintió que el mundo se le volteó. «¿Quién, Reina? ¿Qué sicario?». Ella bajó la cabeza. Respiró hondo. «El chino». La cueva entera pareció contraerse. Y entonces, desde afuera, una voz nueva, masculina, cortante, inesperada. «Mateo, no salgas». Mateo reconoció el tono. Era el chino. «Mateo, cabrón, no salgas». La voz del chino tronó desde afuera, quebrada, urgente, casi suplicante. Mateo se quedó congelado en seco, con un pie fuera de la cueva y el otro todavía tocando la humedad de la roca. Crisanto abrió los ojos como si hubiera visto un fantasma. Reina se cubrió la boca para no soltar un grito. Y doña Roberta solo murmuró bajo: «Ese hombre ya decidió vivir». El silencio siguiente fue espeso, denso, casi sólido, como si la montaña entera estuviera inclinándose un poco para escuchar mejor. La voz del venado sonó de inmediato, llena de veneno. «¿Qué chingados dices, chino?». «Que no salga, patrón», respondió él, la respiración agitada. «Si sale, usted lo mata». «¿Y qué?», gruñó el venado. «Pa' eso soy el comandante». El chino soltó un jadeo tenso. Ese hombre nunca había dudado, nunca había temblado. Hasta hoy. Mateo cerró los ojos un instante. El chino. El más serio. El más disciplinado. El único que no insultaba por insultar.
ese que tenía una mirada que siempre escondía algo roto. Reina susurró. Te dije que no quería seguir ahí, que él también quiere salirse. Mateo tragó saliva. La sierra guardaba un silencio casi religioso. La voz del chino volvió a sonar, más cerca, quebrándose como vidrio. Ya basta, patrón. Toda esta madre ya tronó. Los refuerzos no vienen. La señal no regresa. El pueblo está vacío. Y usted ya perdió el rumbo. Un murmullo recorrió los árboles. Hasta la neblina pareció detenerse. El venado rugió. Cuídate lo que dices, chino. Un golpe seco. Una piedra pateada. 2 pasos violentos. Mateo se tensó. Algo estaba por romperse. El chino respiró hondo y habló con un tono que nadie del cartel estaba acostumbrado a escucharle. Patrón, yo ya no puedo seguir haciendo esto. Ya no. Tengo un hijo en Ocotlán. Una morrita de 9 años que pregunta por mí cada domingo. Y yo ya no quiero que me entierren en esta sierra por una orden pendeja. Otro silencio. Más pesado aún. Crisanto murmuró con un hilo de voz. El chino. Nunca habla de su hija. Jamás. Doña Roberta apretó el brazo de Mateo. Ese hombre está pidiendo ayuda, mijo. Aunque no lo diga, la sierra sí lo escucha. Afuera, el venado respiró fuerte. Su voz ahora sonaba como un animal herido. Así que, ¿me estás traicionando? El chino respondió, pero ya no como sicario, como un hombre cansado de vivir con miedo. No lo estoy traicionando. Ya lo traicionaron desde adentro. A usted lo quieren muerto, y a nosotros también. Nomás no se da cuenta. El venado jadeó, incrédulo. ¿Quién? ¿Quién chingados? El chino tragó saliva. El flaco y 2 más. Hablaban por radio ayer. Dicen que si usted cae, ellos suben. Dicen que ya tiene orden de desaparecer. Mateo sintió un escalofrío. Eso explicaba todo. La furia del venado. Su paranoia. Su desesperación. La sierra no solo lo amenazaba. Su propia gente también. El venado perdió el control. Mentira. Eso es mentira, chino. Un golpe seco. Como si hubiera empujado una mesa o tirado una piedra. Sal de donde estás, rugió. Te lo ordeno. Pero la voz del chino no retrocedió. Ya no le debo obediencia. Yo solo quiero que la gente de este cerro no nos mate a todos por su culpa. Mateo sintió que tenía que salir. Tenía que detener algo antes de que explotara. Voy, susurró él. Pero Reina lo sujetó fuerte del brazo. ¡No! Y sus ojos estaban llenos de terror auténtico. El chino te está protegiendo, Mateo. Pero los otros, no. Un ruido afuera les heló la sangre. El clic metálico de un arma cargándose. El venado gritó. «¡Aléjate de él, chino! ¡O te bajo ahorita mismo!» Y entonces, la voz del chino, bajita, quebrada, pero firme. «Si va a disparar, dispáreme por la espalda. Pero no a él. A ese muchacho, a ese tal Mateo». Se hizo un silencio que quemó. Él no es lo que usted cree. Doña Roberta apretó la mano de su hijo. Crisanto dio un paso atrás. Reina contuvo la respiración. Mateo sintió que el corazón se le rompía. ¿El chino sabía? ¿Desde cuándo? Pero, antes de que pudiera procesarlo, un grito desgarró el aire. «¡Chino, agáchate!» Y un disparo trueno atravesó la sierra. El disparo rebotó en las paredes de la sierra como un látigo de luz. 3 ecos. Luego un silencio tan profundo que dolía. Mateo tensó el cuerpo completo, listo para correr hacia afuera. Pero doña Roberta lo agarró del antebrazo con una fuerza que no parecía humana. «No», susurró con un temblor viejo. «Espérate. Escucha primero». Crisanto estaba pálido, con la mirada clavada en la entrada de la cueva. Reina temblaba sin poder controlarlo. Afuera, una voz ahogada. «Ah, estoy bien». El alma de Mateo regresó al cuerpo. Era el chino. El chino seguía vivo. Otro ruido. Un golpe seco contra el piso. Pasos apresurados. Un hombre jadeando. El venado gritó. «Te dije que te hicieras para atrás, pendejo». Pero su voz no era firme. Era temblorosa, llena de grietas. El chino respondió con una respiración entrecortada. Me rozó, pero no me pegó». Mateo soltó un suspiro que le quemó el pecho. Reina se llevó las manos a la cara, llorando en silencio. Crisanto susurró. Le tiró, para ver si se rajaba. No era un tiro de muerte.
Sí, eso hacía el venado cuando quería probar lealtad. Pero esta vez falló. Falló porque dudó, porque tenía miedo. Mateo lo entendió todo de golpe. El venado ya no era un depredador. Era un animal acorralado, herido por dentro, listo para morder lo primero que se moviera. Doña Roberta murmuró: «Mijo, si salen ahorita, él los truena por puro susto». Mateo sintió un vértigo terrible. La cueva parecía cerrarse, apretándole la respiración. «Tengo que actuar ya», dijo en voz baja, «antes de que esto se pudra peor». Reina lo miró con los ojos rojos. «Si sales solo, él te dispara sin pensarlo. Si sales con el chino, los matan a los dos. Y si te quedas aquí, arrasa el cerro buscando». Todo era cierto. Todo. Pero la sierra tenía otro ritmo, otra lógica. Y en ese momento, un sonido leve, muy leve, se escuchó en la entrada de la cueva, como una piedrita rodando, como unos pasos que conocía desde niño. Lidia. Ella apareció entre la neblina, respirando agitada, con la trenza ligeramente deshecha, la ropa mojada por el rocío. «Mateo», dijo con voz quebrada, «no tenemos tiempo». Mateo le sostuvo los hombros. «¿Quién más está allá afuera?» «Todos». Lidia tragó saliva. «El venado está paranoico. El flaco y otro más están escondidos detrás del camión. Quieren que el venado caiga. Y si tú sales, te usan de carnada». Doña Roberta cerró los ojos en dolor. La montaña estaba confirmando la traición que Cristian había advertido. Lidia continuó: «Pero hay algo peor». «¿Qué?», preguntó Crisanto con voz temblorosa. Lidia respiró hondo. «Vi movimiento en la vereda sur. No eran comuneros. Venían armados. Y en fila». Reina se llevó la mano a la boca. «Los 30», susurró ella. «Los 30 que vienen a arrasar». Lidia asintió. «Faltan 20 minutos para que suban. Menos si vienen con prisa». Mateo sintió un golpe brutal en el pecho. Todo se estaba cerrando. El venado desconfiando. El chino agonizando en lealtad rota. Los traidores esperando su oportunidad. 30 hombres subiendo por la vereda como enjambre. Y su familia, la comunidad, todos escondidos en el monte, vulnerables. Lidia lo miró directo a los ojos. «Mateo, la sierra ya no puede sola. Te toca a ti mover la pieza grande». Mateo respiró hondo. Una calma helada lo cubrió. Esa calma que solo llega cuando uno está a punto de cambiar su propia vida o perderla. «¿Qué pieza?», preguntó Reina con la voz rota. Lidia respondió con un susurro que estremeció a todos. «Mateo tiene que revelarse, ahora, con nombre completo, con la verdad, delante del venado y del chino». Crisanto abrió los ojos como si hubiera recibido un golpe. «¿Estás loca? Si el venado sabe quién es él, lo mata al instante». Lidia negó, firme. «No si lo dice de la forma correcta. No si la montaña lo respalda. No si dice lo que su abuelo dejó escrito». Mateo sintió un agujero en el estómago. «¿Qué dejó escrito?». Lidia metió la mano en su chamarra y sacó un papel doblado, viejo, con bordes quemados. Mateo reconoció esa textura, ese olor a copal. «Esto», dijo ella, «tu abuelo lo escribió para ti, y dijo que lo usarías cuando la sierra se llenara de armas ajenas». Mateo abrió el papel con manos temblorosas. Las letras eran claras, firmes, antiguas, y contenían una frase que le secó la garganta. Una frase que podía detener la guerra, o encenderla. Mientras la leía, afuera, el venado volvió a gritar: «¡Mateo! ¡Ahora o nunca!». La montaña entera parecía conteniendo el aliento. Doña Roberta susurró: «¿Qué escribió tu abuelo, mijo?». Mateo levantó lentamente la mirada, los ojos brillando, la voz lista para romper el destino. Escribió: «La madrugada cayó sobre la sierra como un telón pesado. El viento arrastraba ese olor a tierra húmeda, a pino viejo, a secreto guardado por siglos. En el campamento improvisado, los sicarios del venado caminaban inquietos, murmurando entre dientes, volteando a cada sombra como si algo respirara ahí adentro. El miedo, ese que nunca admiten, ya les rondaba los ojos. Una radio vieja chisporroteaba en la mesa, pero nadie la tocaba. Parecía que hasta el aparato sabía que algo estaba por romperse. Fue en ese silencio casi sobrenatural cuando apareció Mateo. No llegó corriendo.
No llegó gritando. Bajó por el sendero como si el cerro mismo lo empujara hacia adelante. Lento, seguro. El aire alrededor de él parecía más frío, como cuando un abuelo te pone la mano en el hombro antes de decirte algo que no quieres escuchar. Traía una chamarra de mezclilla gastada, un paliacate en el cuello y los ojos de alguien que ha visto más de lo que cuenta. Pero lo que realmente llamó la atención no fue él, sino lo que llevaba en la mano. Un caracol antiguo, tallado a mano, con grietas que parecían venas. Venado, sentado en la caja de una Tacoma abandonada, levantó la cabeza apenas lo vio. «¿Y este güey quién?», murmuró, pero la voz no le salió firme. Mateo no contestó. No tenía prisa por hablar. Se acercó al claro donde la luz del fogón tocaba apenas sus botas, y ahí se detuvo. El viento dejó de soplar. El perro flaco que dormía junto a la camioneta se levantó y empezó a gemir bajito. Los hombres de Venado levantaron las armas por reflejo, pero ninguno disparó. Algo en la postura de Mateo, algo en ese silencio, les hizo temblar suavemente los dedos. Mateo miró directo al Venado, no con odio, con ese tipo de mirada que los ancianos usan cuando te dicen que ya saben en qué lío te metiste, y que ya es tarde para echarte para atrás. «Neta que estás pendejo si crees que te tengo miedo», intentó burlarse Venado, pero la frase sonó más débil de lo que él esperaba. Mateo por fin habló. Su voz no era fuerte, pero vibraba como madera vieja bajo tormenta. «No venimos a pelear, pero tampoco venimos a huir. La montaña ya decidió, Venado, y tú entraste sin pedir permiso». El silencio cayó tan seco como una piedra. Unos segundos después, un sonido profundo emergió del caracol. Mateo lo sopló solo una vez, pero el eco se multiplicó entre los pinos como si 12 voces más respondieran desde lo alto. Los sicarios se miraron entre ellos. Uno murmuró: «Ay, güey». ¿Escucharon eso? Venado apretó la mandíbula. Quiso reírse, pero algo en el sonido le rasgó una parte del pecho que llevaba años dormida. La duda. Mateo dio otro paso. «Tu gente piensa que trae fuerza», dijo con calma. «Pero la fuerza no sirve aquí. La sierra no les tiene miedo. Y cuando la sierra no te tiene miedo, compa, ya estás perdido». Al fondo del montículo apareció una silueta. Luego otra. Luego 5 más. Eran comuneros, sí, pero no estaban armados. Traían antorchas pequeñas, de resina, que ardían con fuego naranja. Formaban un semicírculo, lejano pero visible, como un ojo abierto alrededor del campamento. Venado tragó saliva. «¿Qué clase de show barato es este?». Mateo lo miró sin parpadear. «Esto no es show, es advertencia». Una brasa del fogón tronó fuerte. Uno de los sicarios dio un paso hacia atrás sin querer. «Muchos antes que tú creyeron que podían venir a estas montañas sin pagar respeto», continuó Mateo. «Algunos vinieron con armas mejores que las tuyas, otros con más hombres. Todos terminaron igual, hablando con el polvo». Venado quiso contestar, pero vio algo que le heló el pecho. Mateo no tenía miedo. Nada, ni una gota. Era como si la sierra lo sostuviera desde atrás. «La montaña te está ofreciendo salida», dijo Mateo. «Pero solo una, y solo una vez». El viento volvió a soplar, ahora más frío. La fogata titubeó. Los hombres de Venado empezaron a murmurar: «Compa, este lugar está raro, güey. No me late, neta que no. Yo digo que nos movamos, esto no está normal». Venado apretó los dientes. Su orgullo ardía más que el fogón. «¿Y si no quiero?», escupió. Mateo levantó el caracol, sin agresión, sin amenaza visible. Solo lo levantó como quien presenta una verdad inevitable. «Entonces la montaña te va a contestar ella misma». En ese instante, desde lo profundo de la sierra, se escuchó un silbido largo, no humano, un sonido que parecía venir de todos lados y de ninguno. Los sicarios se encogieron de hombros por reflejo, como si algo les hubiera pasado por encima. El Venado sintió un vacío en el estómago, uno que nunca había sentido, ni cuando le apuntaron en la cabeza en Zacatecas, ni cuando lo persiguieron en plena carretera. Esto era distinto. Esto era antiguo. Mateo bajó la mano y dio media vuelta. Cada paso suyo dejaba una sensación rara, como si el suelo respondiera. Antes de perderse entre los pinos dijo: «Piensa bien tu próxima palabra, Venado, porque la sierra sí escucha». Y desapareció.
El silencio volvió, más pesado, más vivo. Venado miró a sus hombres, y por primera vez vio miedo real, y una pregunta inevitable que ninguno se atrevía a decir en voz alta. ¿Y si la montaña ya escogió a quién quiere aquí, y a quién no? ¿Qué hacemos, jefe?, susurró uno. Venado no respondió. El fogón crujió. Las antorchas en el cerro seguían ahí, y la montaña, escuchando. El venado no habló por casi un minuto, y en la sierra, un minuto de silencio pesa como una amenaza. El fogón seguía tronando bajito, arrojando sombras que parecían manos largas estirándose hacia los hombres. «No me jodan», susurró uno de los sicarios. «Ese vato, ¿de dónde salió?». Nadie contestó. La radio vieja volvió a chisporrotear sola, como si un espíritu le rozara la antena. El venado apretó el puño. Sudaba frío, aunque la madrugada estaba helada. «A ver, cabrones», gritó intentando recuperar control. «Aquí no manda ese indio. Aquí mandamos nosotros». Pero su voz no retumbó. No tuvo eco. La sierra no se lo devolvió. Y eso hizo que varios se miraran nerviosos. Uno de los sicarios más jóvenes, un morrito flaco con chamarra verde militar, se acercó al venado con cuidado. «Jefe, neta que aquí hay algo raro. Yo vengo de Tepalcatepec. Ya me ha tocado ver pueblos duros, pero nunca así. Siento, no sé, que nos están viendo desde todas partes». El venado levantó la mirada hacia la línea del cerro donde las antorchas seguían encendidas, inmóviles, como ojos que no parpadean. Algo dentro de él quiso retroceder, pero el orgullo lo sostuvo. «Están jugando con nosotros», murmuró apretando los dientes. «Quieren meternos miedo». Otro de los hombres, más viejo, habló desde la sombra. «Pues ya lo lograron, jefe». El venado lo fulminó con la mirada, pero el hombre no bajó la vista. La montaña le había robado el miedo antes que él pudiera regresarlo. En eso, un silbido larguísimo bajó entre los pinos. No era de caracol. No era humano. Parecía un sonido del viento que alguien hubiera aprendido a manipular. Los sicarios se agacharon por reflejo. «Ya estuvo, cabrones», rugió el venado. «Formen. Vamos a subir por el sendero norte. Quiero agarrar a ese tal Mateo y ver si sigue hablando así cuando lo tenga enfrente». Pero nadie se movió. Ni uno. El silencio los amarró al suelo. «¿Qué o qué? Muévanse», insistió el venado. El morro de la chamarra verde tragó saliva. «Jefe, si subimos, esa montaña no nos va a dejar bajar». El venado sintió un pinchazo en el pecho, como si esa frase le hubiera revelado algo que él llevaba horas intentando ignorar. Desde arriba del cerro, un destello suave respondió. Un espejo. El mismo código que Mateo había usado. 3 destellos. Pausa. 2 más. El venado no conocía el significado, pero sus hombres sí lo sintieron. El aviso. «Ya valió madre», murmuró uno. Y entonces ocurrió algo todavía más inquietante. Las antorchas en el cerro empezaron a apagarse una por una, pero no de golpe, no al azar, en orden, como si una mano gigante pasara por encima del bosque apagando estrellas. El venado respiró hondo. Sintió que su poder, ese que lo había sostenido años, se desmoronaba como tierra seca entre los dedos. «Jefe», dijo el hombre viejo con voz apenas audible, «haga lo que haga, no enfrente a ese hombre, no enfrente a la sierra». El venado apretó los dientes. Se levantó. Caminó 2 pasos hacia el sendero, como retando a la oscuridad. Pero el tercer paso no salió. Sus botas no obedecieron. No había balas. No había gritos. No había violencia. Solo un enemigo que él nunca había enfrentado en su vida. La montaña diciendo «no». El venado bajó la cabeza. Cuando habló, lo hizo sin fuerza. «Entonces díganme, ¿qué chingados hacemos?». Nadie respondió, porque todos, hasta los más bravos, estaban esperando la misma cosa, la siguiente señal de Mateo, o de la montaña, lo que llegara primero. La madrugada se espesó. El frío pegaba distinto, como si la sierra hubiera decidido cerrar las puertas. El venado sentía el aire cortarle los pulmones, no por el clima, sino por algo más, antiguo, algo que no se podía negociar. Los sicarios se quedaban cerca del fogón, no por calor, sino por miedo a alejarse. Parecían niños perdidos en un bosque que ya no los reconocía. El venado caminó en círculos, mascando rabia.
ese coraje agrio que nace cuando un hombre se reconoce acorralado, no por balas, sino por algo que no entiende. «No me gusta este silencio», dijo uno del grupo con voz baja. «Siento como si alguien estuviera contando nuestros pasos». El hombre viejo lo corrigió. «No alguien, algo». El venado lo miró con reproche, pero no dijo nada. En su pecho, algo empezaba a hundirse, una grieta. Fue entonces que el viento cambió. Giró de golpe, como un animal volteando la cabeza. Las brasas se inclinaron hacia el norte. El humo se estiró en una línea perfecta. Toda la sierra apuntó a un solo lugar. Uno de los sicarios, el más nervioso, retrocedió. ¿Vieron eso? Sí. ¿Qué significa? Nadie sabía, pero todos lo sintieron. Una llamada. El venado tragó saliva. «Vamos a ver qué chingados quieren», dijo con voz rota. El morro de la chamarra verde lo jaló del brazo. «Jefe, no. Neta no. Ese viento no es normal. Mi abuela decía que cuando el aire apunta es porque la tierra ya habló». El venado apartó la mano. No estaba acostumbrado a que le temblaran las rodillas. Él siempre había sido el que entraba primero, el que gritaba, el que imponía. Pero aquí su nombre no valía nada. Avanzó 3 pasos hacia la oscuridad, la dirección marcada por el humo. Los demás lo siguieron con la mirada, pero ninguno fue detrás. Entonces lo escuchó, primero como un murmullo, luego como un susurro, después como una frase completa que no venía de una persona sino del cerro. «Ya basta, venado». El hombre dio un salto hacia atrás. «¿Quién dijo eso?», rugió mirando a todos lados. Nadie había hablado. Nadie, excepto la sierra. El morro con la chamarra verde empezó a persignarse, tartamudeando. «No fue humano, jefe. Yo lo escuché también». El venado retrocedió 2 pasos. Por primera vez, sus ojos se vieron diferentes, no furiosos, no desafiantes, sino confundidos, como si el mundo se hubiera volteado sin avisar. «Me están jugando», murmuró. «Esto es truco de ese Mateo». El hombre viejo negó con la cabeza. «No, jefe, eso que escuchamos no lo puede hacer un hombre. Eso viene del monte, del que estaba antes que todos nosotros». Otro silbido profundo bajó entre los pinos. No era amenaza, era sentencia. Las antorchas en el cerro se encendieron de nuevo. Pero ahora no formaban un círculo, formaban una línea, un camino, un sendero marcado para que el venado lo viera. Los sicarios se quedaron inmóviles. «Jefe», dijo uno, «creo que lo están llamando». «A usted, no más a usted». El venado sintió que un cubetazo de hielo le caía en la nuca. «¿A mí?» «Sí, jefe. A usted. ¿Y qué chingados quieren?» El viejo respondió sin mirar al venado. «La sierra quiere tu palabra. Lo que digas aquí te marca para siempre». El venado respiró hondo. Sus labios temblaron. Por primera vez, no sabía qué decir. Y ahí, en ese instante exacto, mientras la sierra lo miraba, mientras los ojos de todos sus hombres esperaban, mientras el fuego iluminaba su rostro derrotado, apareció una sombra en el inicio del sendero, una figura que venía caminando desde el monte. No era Mateo, era alguien más, y al verla, el venado sintió que el alma se le iba a los pies. La figura avanzó despacio, dejando que la neblina la envolviera como un manto antiguo. El fogón chisporroteó, como si reconociera la presencia antes que los hombres. No era Mateo, no era un comunero joven, no era un guardia, era una mujer anciana, pequeña, envuelta en un rebozo azul oscuro que parecía hecho de cielo nocturno. Caminaba con paso firme, aunque sus manos temblaban apenas, como las de alguien que ha vivido demasiado y ha visto más de lo que otros pueden soportar. Los sicarios retrocedieron instintivamente. El venado no pudo moverse. La mujer llegó al borde del claro. Su respiración era suave, pero su mirada tenía siglos. «Soy Aurelia», dijo con una voz tan gastada que parecía venir de un pozo profundo. «Guardiana del cerro, portavoz de los que ya no están». El venado abrió la boca, pero no salió sonido. Aurelia caminó hacia él sin miedo. Cada paso suyo hacía crujir la tierra como si las raíces escucharan. «Hijo», dijo ella con paciencia viejita, «vienes cargando un nombre que no te pertenece. Venado, ¿para qué te llamas así si en tus ojos no hay ni libertad ni montaña?»
Los sicarios se miraron incómodos. A nadie le hablaban así al jefe. La anciana levantó una mano temblorosa y tocó el aire frente a él, sin tocarlo. El venado cerró los ojos como si sintiera un golpe en el pecho. «Tú también eres hijo de alguien», continuó Aurelia. «Alguien que tal vez ya no recuerdas. Alguien que también tuvo miedo. Todos venimos de una historia, hasta los que se pierden». El venado tragó saliva. Sus hombros comenzaron a bajar, como si el peso de su nombre por fin lo aplastara. «Yo no vine a rogar», susurró casi sin voz. Vine porque así es esto». Aurelia negó lentamente. «No, hijo. Viniste porque perdiste el camino. Porque nadie te enseñó dónde poner la rabia. Porque confundiste respeto con temor y poder con ruido». Un silencio tibio cayó, distinto al de antes. Este no amenazaba, este sanaba. La anciana respiró profundo. «La montaña ya te escuchó», dijo, «y espera tu palabra final. No para perdonarte, eso no me toca a mí, pero sí para saber si quieres volver a ser hombre, o seguir siendo sombra». El venado sintió un nudo en la garganta. Los sicarios lo miraban, y por primera vez no buscaban órdenes, buscaban humanidad. El venado abrió la boca. La voz no salía. Luego, como una gota cayendo de un tejado viejo, una palabra escapó. «Ya. ¿Ya qué, hijo?», preguntó Aurelia suavemente. «Ya no quiero esto», dijo él con voz partida. «Ya no quiero seguir así». La admisión cayó pesada, pero limpia. Aurelia asintió, con esa sabiduría que solo los años dan. «Entonces entrega tu nombre aquí», dijo. «Déjalo en la tierra. Que la montaña se encargue de él». El venado cerró los ojos, respiró hondo, y dijo: «Mi nombre no es venado. Soy Luis». La sierra pareció exhalar con él. Aurelia se retiró despacio, como si su trabajo estuviera hecho. Los sicarios dejaron caer las armas al suelo. No hubo órdenes, no hubo gritos, solo rendición, de espíritu antes que de cuerpo. En la distancia, Mateo apareció entre los pinos, sin prisa, sin triunfo. Caminó hacia el claro, se colocó junto a Aurelia y miró al exvenado con respeto silencioso. «Ya tomaste tu decisión», dijo Mateo. «Ahora deja que lo demás siga su curso». Luis asintió. Era la primera vez en años que asentía sin miedo. El amanecer comenzó a pintar la sierra. Un rayo de luz cayó justo en el claro, bañando todo de un dorado suave que parecía bendición. Los sicarios caminaron contra el sol, lentamente, hacia el sendero donde las fuerzas del orden los estaban esperando. Sin correr, sin esconderse, sin pelear. Aurelia miró la luz y murmuró: «Así es como termina la noche, hijos. No con disparos, sino con palabra». Mateo cerró los ojos un momento, escuchando el cerro respirar. La montaña, satisfecha, guardó silencio. Fin.